Sí, sí se ve. Ok, gracias. ¿Quién levantó la mano ahí? Nadie. Ok, va pues. Bien, entonces vamos a iniciar con el repasito y pues como por excelencia siempre reproductores iniciamos con reproductor femenino, ¿ok? Entonces, ustedes saben que el aparato reproductor femenino está compuesto por órganos externos y órganos internos. De lo que nos interesan son los órganos internos, ¿ok? Que son los ovarios, las trompas uterinas, el útero, el cervix y la vagina. De esos 5 órganos vamos a tener nosotros las placas, ¿ok? Los genitales externos, pues ya no tenemos placa, ya no hay más placa de eso y pues no entra como tal en su para que los enseñemos. Así que importa más los genitales internos. ¿Okay? Entonces, eso es como introducción. ¿Okay? Entonces vamos a iniciar con el primer órgano que es el ovario. ¿Okay? Entonces, ustedes saben que el ovario son 2 órganos endocrinos. Recuerden que el ovario es un órgano endocrino y forma los gametos femeninos. ¿Sí? Que son los ovocitos en la mujer. Y el ovario histológicamente está compuesto por una corteza y una médula. ¿Ok? La corteza contiene los famosos folículos ováricos, que son todos estos que están acá, que son prácticamente esas cunas que contienen a los ovocitos para madurar y luego durante la ovulación ese ovocito salir y y esperar el espermatozoide para ser fecundado, se forma el cigoto, el bebé, perdón, el cigoto, después se implanta y ahí el bebé, ¿okay? Que es todo lo que ustedes conocen ya por ende. Entonces aquí vamos a recordar lo que son pues los folículos, que eso ya se lo que llevaron embrión, esto ya se lo sabe y es bien facilito. Entonces vamos a explicar paso a paso lo que son los folículos. ¿Okay? Entonces, eso es una función del ovario, que es la gametogénesis, que se le llama ovogénesis, ¿ok? La otra función del ovario es formar la producción de hormonas esteroideas, eso se llama esteroidogénesis, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son estas hormonas que produce? Número 1, los estrógenos. Número 2, la progesterona. ¿Ok? Entonces, de los estrógenos, pues ustedes saben que promueve el desarrollo, el crecimiento y maduración de los órganos sexuales internos femeninos y los caracteres sexuales femeninos, ¿ok? Durante la pubertad también, por ejemplo, el desarrollo de las mamas, que vamos a ver más adelante. Eso es más que todo el estrógeno, ¿ok? El estrógeno se encarga de la maduración de los caracteres y órganos sexuales femeninos. Y la progesterona esa se va a encargar más que todo de preparar a los órganos sexuales internos para el embarazo y también prepara a lo que son las mamas para la lactancia. ¿Okay? Entonces la progesterona es como una hormona preparativa en caso de que llegue un bebé. Y el estrógeno ya es prácticamente la maduración, nada más, de los órganos. ¿Okay? Esas son las diferencias, recuerden aquí. Bien, entonces, vamos a iniciar con lo que son los folículos del ovario. Entonces, ¿qué les van a preguntar en el examen? Les van a preguntar o les van a enfocar un folículo, ¿ok? Y les van a preguntar, identifique la estructura enfocada, ¿ok? Y entonces ustedes tienen que escribir ahí si es un folículo primario, secundario, terciario, primordial, etcétera, ¿ok? No se les va a pedir a lo mucho que escriban, por ejemplo, órgano enfocado y ustedes escriben ovario, no, más que todo lean que se dice estructura enfocada y lo que quieren o lo que les están preguntando es el folículo, ¿ok? No el órgano como tal. Por eso es que las placas se concentran en los distintos folículos, ¿ok? Otra cosa es que el repaso no se está grabando, así que si alguno puede grabar, pues está en toda la libertad de hacer y después mandar la grabación a quien ustedes quieran, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con el folículo primordial. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con el folículo primordial? Aquí ocurre la etapa inicial del crecimiento folicular. ¿Okay? Aquí el ovocito, que es el gameto femenino, ya está en su desarrollo. ¿Okay? Entonces, si recuerdan la ovogénesis que vieron en clase y vieron en embrio, bueno, ahí va a ocurrir en el folículo. ¿Okay? Eso no se lo voy a explicar porque eso no compete. Me interesa que vean cómo se ve un folículo primordial. ¿Y cómo se ve ese? Pues nada más y nada menos que células planitas alrededor del ovocito. ¿Okay? El ovocito es este. Esto rosadito, claro, es el ovocito. Este es su núcleo. ¿Ok? Y alrededor tenemos lo que son células foliculares planas. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ir en un folículo primordial. Nada más eso. Bien. Ok.
Es el folículo primordial es lo mismo que folículo primario unilaminar. No, el folículo primario unilaminar ya es otro. Ah, ok. ¿Okay? Sí, listo. Entonces, bueno, estábamos en el folículo primordial, ¿ok? Entonces, si se fijan, células planas, lobocito, ¿ok? Y aquí aparecen unas estructuras que se llaman cuerpos de Balbiani, ¿ok? Esos cuerpos de Balbiani están en el loboplasma. El loboplasma no es nada más que el citoplasma del lobocito, ¿ok? Ese cuerpo de Balbiani no es nada más y nada menos que un compartimiento donde están los organelos del lobocito, ¿ok? Aquí está en la imagen, miren. El cuerpo de Balbiani es esto de acá, ¿okay? Que contiene más que todo algunos organelos del ovocito, ¿okay? Por ejemplo, los retículos endoplasmáticos, las mitocondrias, entre otras, ¿okay? Entonces, hasta ahí es un folículo primordial. Recuérdenlo bien, células planas y cuerpos de Balbiani, ¿okay? Y esta es independiente de las gonadotropinas, es decir, LH y FSH. ¿Okay? Esto es folículo primordial. Ah, y recordemos que los folículos primordiales van a estar bien pegaditos o casi pegados a la luz de la corteza ovárica. ¿Okay? Entonces, si digamos que la luz de la corteza ovárica es todo esto de acá, estos de acá, estos foliculitos que están aquí cerquita de la luz, son los primarios. Perdón, son los primordiales. ¿Okay? Por eso es que en la plaquita podemos ver un poquito de luz. ¿Okay? Porque son los primordiales. Luego, de los primordiales pasamos a los primarios, ¿ok? Y esos primarios se dividen en dos, en un primario unilaminar y primario multilaminar, ¿ok? Aquí el ovocito ya es un ovocito primario, ¿ok? En su maduración, después del ovocito primario, el ovocito secundario y después el óvulo maduro. Aquí el ovocito primario va a estar en los folículos primarios, ¿ok? ¿Y qué va a aparecer en el folículo primario? Va a aparecer lo que es la zona pelúcida y las tecas. ¿Ok? Entonces, ¿qué será la zona pelúcida? La zona pelúcida es como este borde rosado que está alrededor del ovocito. El ovocito es este rosadito claro, pero en la zona pelúcida es este bordecito como rosado, como un más intenso. ¿Okay? Alrededor del ovocito. Y esa zona pelúcida, ustedes yo creo que ya lo conocen, que está compuesta por glucoproteínas, ZP1, 2, 3 y 4, que la que nos interesa es la ZP3, porque esa es la encargada de la captación del espermatozoide. ¿Okay? Eso es pura teoría. Además de que, por si las dudas, por si les preguntan, en la zona pelúcida, si como les dije, está compuesta por glucoproteínas, como está compuesta por carbohidratos, va a poder teñirse con el ácido periódico de Schiff, que es PAS. Entonces, la zona pelúcida es PAS positivo, ¿ok? Por eso es que se pinta de manera como de un rosado intenso, ¿ok? Entonces, para eso sirve la zona pelúcida, ¿ok? Luego, luego, después de la zona pelúcida, nosotros encontramos un conjunto de células, ¿ok? En el folículo primario, André, perdón, dígame, tengo una pregunta. claro, dígame. ¿La zona pelúcida aparece en cuanto el folículo es primario o es hasta que sea multilaminar o es en los dos? No, puede aparecer ya directamente en el primario. En el unilaminar también. Sí, en el Es laminar. es que ayer, por ejemplo, en la lechamencita que nos pusiste, creo que salía si aparecía inicialmente en el primordial. Y no, no aparece en el primordial. ¿Ok? Sí, 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 solo tenía la duda por cualquier cosa. Ok, Gracias. listo, a la orden. Bien, entonces sí, más que todo, pues la zona pelúcida va a aparecer en el primario. ¿Ok? El primario unilaminar ya está apareciendo. ¿Ok? Entonces, en el unilaminar, ¿por qué se llama así? Porque hay una capa de células foliculares cúbicas. Eso es lo que lo diferencia del primordial, que en el primordial hay células planas. Y en el primario unilaminar ya hay células cúbicas, pero solo una capa, por eso se llama unilaminar, solo una lámina de células, ¿ok? Esa es la diferencia entre las dos. Y en el multilaminar, multi significa muchas, entonces aquí encontramos más capas de células cúbicas, más o menos de 3 a 6, sí, más o menos de 3. En promedio 3 capas de células cúbicas, ¿ok? Entonces esa es la diferencia entre los dos. Y una vez que se llama folículo primario multilaminar, las células foliculares se les van a llamar células de la granulosa, ¿ok?
Entonces, ese es el primario. Si ustedes de casualidad se les enfoca un folículo primario, ¿cómo van a saber que es un folículo primario? Si ustedes ven que las células que rodean el ovocito ya son cúbicas y no planas, descartan el primordial, entonces aseguran que están viendo un primario, pero tienen que especificar cuál es, si es unilaminar o si es multilaminar. Entonces ahí solo ven cuántas capas de células tiene. Si solo tiene una capita, es uni. Si tiene muchas, es multi. ¿Ok? Entonces ahí está. Otra cosa que aparecen son las tecas, que es la teca folicular. ¿Ok? Que la teca folicular está alrededor de todas esas células foliculares. ¿Ok? Esa teca se desarrolla más en el multilaminar. ¿Ok? Entonces, esas tecas van a tener como dos capitas. Va a ser una teca interna y una teca externa. La teca externa es la que va a contener, bueno, la interna, perdón, es la que está continuo a las células de la granulosa. Y estas son especiales porque van a tener receptores de LH. ¿Ok? Ojo, eso es bien importante porque es como la función. La teca interna tiene receptores de LH para secretar los que son andrógenos y precursores de estrógenos. ¿Ok? Esa es la importante, la interna. Y la externa, pues no tiene mucho. Solo tiene músculo liso, tejido conectivo y fibras de colágeno. ¿Ok? La externa es más que todo para dar algún soporte, pero la interna es la especial porque tiene esos receptores de LH. ¿Ok? Entonces, este es el primario. Ya las células son cúbicas. Luego, pasamos del ovocito primario al ovocito secundario. Y ese ovocito secundario va a estar en una cuna que se llama folículo secundario o también llamado folículo antral. ¿Ok? Ese es el otro nombre que recibe. ¿Y por qué se llama así? Porque el folículo ya contiene, si se fijan, ya contiene como unas piscinitas y esas piscinas se les llama antrofoliculares y están o tienen o contienen un líquido. ¿Ok? Ese líquido se llama líquido folicular. ¿Ok? Vamos a ver acá. Sí, aquí está. Miren, este es el antro y aquí adentro está el líquido folicular. ¿Ok? Eso es lo que lo diferencia de otros folículos. ¿Ok? O sea, entonces, si ustedes ven, por ejemplo, si ustedes le enfocan un folículo, están en ovario, le enfocan un folículo, y ustedes empiezan a ver múltiples piscinas y chiquitas, tengan por seguro que están viendo folículo secundario. ¿Ok? Entonces, ¿qué características tiene este? De que este ya es dependiente de la FSH. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que sin la FSH, este folículo y el ovocito no se van a desarrollar. ¿Ok? Entonces, por eso necesita la FSH para que ese folículo crezca y el ovocito pueda pasar de primario a secundario. ¿Ok? Entonces, hasta aquí nosotros tenemos un ovocito secundario. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes son los personajes que van a aparecer en esta historia? Las células de la granulosa, si se fijan, ya van a tener más estratos. Miren, ya van a tener más capitas. Van a tener de 6 a 12 estratos. Y ojo, esto es bien importante. Estas células de la granulosa van a contener una enzima que se llama aromatasa. ¿Ok? ¿Para qué me sirve? Bueno, ¿para qué sirve esa enzima? Bueno, no sé si ustedes recuerdan a la teca interna, que esas tiene receptores de LH y también tiene receptores para colesterol, para el colesterol, que es el LDL. ¿Ok? Entonces, lo que pasa aquí es que el colesterol se va a unir al LH, perdón, a la teca interna para que se formen lo que son los andrógenos, ¿ok? Por medio de la LH. Y luego, esos andrógenos van a viajar a las células de la granulosa para para que se conviertan en estrógenos por medio de la enzima aromatasa. ¿Ok? Eso es lo especial de las células de la granulosa. Y por eso les dije lo de la teca interna. Eso es especial de la teca interna. ¿Ok? Esa enzima no está o no aparece en el testículo del hombre. ¿Ok? Por eso es que una vez que se forma el colesterol llega y se forman los andrógenos, el andrógeno que se forma es la testosterona. ¿Ok? Porque no hay tal enzima que nos convierta esa testosterona en estrógeno. Cosa que la mujer está. Y está específicamente en las células de la granulosa. ¿Ok? Entonces, por si se les pregunta y recuerden esa enzima aromatasa. ¿Ok? Aparece el antrofolicular, que es lo que les dije, las piscinitas llenas de líquido, y aparece lo que es una corona radiada. Esa corona radiada es, si se fijan, ese conjunto de células cúbicas que me van a rodear directamente al ovocito. Bueno, su zona pelúcida, miren qué bonita se ve la zona pelúcida, y luego la corona radiada.
¿Ok? Entonces aquí aparece la corona radiada, el antro folicular y aparecen unas estructuras que se llaman cuerpos de Karl-Exner. ¿Ok? Esos cuerpos de Karl-Exner tienen como una función de que inician la formación del antro folicular. Está secretado por las células de la granulosa. En la placa no se puede llegar a ver muy bien, por eso les puse esta imagen que es del libro, que son estos de acá, miren. Estos de aquí serían los cuerpos de Karl-Exner. Y esos cuerpos son prácticamente compuestos por glucoproteínas. Sí, glucoproteínas secretadas por las células de la granulosa, contienen hialuronato, entre esas cosas. ¿Ok? Nada más para eso sirven esos cuerpos. Y recuerden que esos cuerpos aparecen en el secundario. Los de Baldiani aparecen en el primordial. ¿Bien? Entonces, ese es el ovocito, perdón, el folículo secundario. ¿Bien? Por último, tenemos el folículo terciario o también llamado folículo de Graf. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Si se fijan, hay una piscinota del líquido folicular. ¿Ok? Esa piscinota no se encuentra en el secundario, porque en el secundario hay múltiples piscinas y chiquitas. Y en el terciario ya no, solo es una grandota, como que se fusionaron esas piscinas para hacer una grandota. ¿Ok? Y otra cosa que lo diferencia del secundario es que el ovocito, miren, está en la periferia. Y aquí en el secundario está en el centro. ¿Por qué? Porque si recuerdan, el folículo terciario ya es el último folículo antes de la ovulación. Entonces, por eso tiene que estar en la periferia, para que esté más cerca, ¿ok? Y pueda romperse, pueda salir del folículo, se rompe el folículo y el ovocito salga, ¿ok? Durante la ovulación. Entonces, esas son como las características que les puede ayudar a identificar el folículo terciario. El antro aumenta de tamaño, el estrato granuloso se torna más delgado. Miren, si se fijan, ya no se ve muy bien y muy claro. El cúmulo óforo aparece aquí. ¿Okay? ¿Qué será ese cúmulo óforo? Ese cúmulo óforo me va a unir la corona radiada con las células de la granulosa. Entonces, ese cúmulo óforo, digamos que está como por acá, miren. Es como un puente que me une al ovocito con las células de la granulosa acá. Todo eso es el cúmulo óforo. ¿Okay? Y las células de la teca se vuelven más prominentes. Pero como saben, la teca ya aparece en el folículo primario. ¿Okay? Entonces ese es el folículo terciario o el folículo de Graf. También es dependiente de FSH. Y una vez que ocurre la ovulación, ustedes saben que el ovocito sale. Y ese ovocito, recuerden que en qué etapa del desarrollo, o es decir, en qué etapa de la gametogénesis es ese ovocito. Ese ovocito ya es secundario. Ojo, es un error bien común que escriban que el folículo terciario, el ovocito es terciario. No. El ovocito que está en el folículo secundario, perdón, terciario, es también secundario. ¿Ok? Solamente que está detenido en lo que es la metafase. ¿Ok? Entonces, en la metafase 2, el ovocito va a salir. ¿Y a quién va a esperar? Va a esperar un espermatozoide para que lo fecunde y termine su desarrollo. Es decir, a formar un óvulo maduro. ¿Ok? Eso en todo caso si hay fecundación. Si no hay fecundación, lo que va a ocurrir es que una vez que el ovocito salga, el folículo que queda va a quedar en un cuerpo que se llama cuerpo lúteo. ¿Okay? Eso se va a formar luego de la ovulación, va a secretar hormonas. Este es el cuerpo lúteo, no hay placa de cuerpo lúteo. ¿Okay? No se les puede preguntar, pero eso se lo explico nada más por alguna teoría. ¿Okay? Entonces, ese cuerpo lúteo se forma después de la ovulación y va a secretar hormonas. Y la hormona principal que secreta es la progesterona. ¿Okay? Porque la progesterona me va a servir para mantener el endometrio preparado para la implantación. ¿Okay? Para eso sirve el cuerpo lúteo. Recuerden, la progesterona sirve para la preparación, P de preparación, en caso de que haya una fecundación. ¿Ok? En un lapso más o menos de 10 días, creo yo, sí, más o menos de 10 días aproximadamente, ese cuerpo lúteo se va a degenerar y va a formar un cuerpo albicans. ¿Okay? Ese cuerpo albicans es un cuerpo, pues, como un cuerpo blanquito que se va a formar por degeneración del cuerpo lúteo y luego, pues, se va a degenerar y va a quedar como una cicatriz, ¿okay? Ahí en el ovario. ¿Bien? Entonces, eso sería el cuerpo albicans.
Entonces, de esto no hay placa, no se preocupen, solo quiero que recuerden la función del cuerpo lúteo, que ese cuerpo lúteo, si no hay fecundación, se va a degenerar en cuerpo albicans. Y la hormona que secreta el cuerpo lúteo es la progesterona principalmente. ¿Ok? Entonces, esto hasta aquí sería ovario. No sé si tienen alguna duda, una pregunta. Dale, entonces toma ese silencio como un todo está clarito. Entonces, recuerden que en ovario solo tienen que diferenciar los folículos. El folículo primordial no aparece en el manual para dibujarlo, ¿verdad? El folículo primordial, dice que no recuerdo bien, pero si ahí no dice que lo dibuja, folículo primordial, entonces no. Ah, Y bueno, si es que dice folículos primordiales y primarios. es cierto. Sí, ahí de un solo pone los primordiales y los primarios. Porque tanto el folículo primordial como el primario están cerca de la corteza. Entonces, si se fijan, aquí están las primordiales y aquí está el primario, porque ya son células cúbicas. Entonces los toma como uno solo para que lo dibujen. Ah, ok. Sí, Gracias. claro. Entonces, por eso. Miren, aquí está el primario y estos son los primordiales. Bien, entonces, terminando con, con ovarios, vamos a lo que son las trompas uterinas. ¿Ok? Entonces, ustedes saben que las trompas uterinas también son llamadas trompas de falopio, y esas trompas de falopio, pues, son unos tubitos que van a llevar o van a dirigir el ovocito que salió luego de la ovulación hacia lo que es el útero. Bien, eso, cuando hay el útero, eso cuando haya fecundación, en todo caso, el ovocito va a ser dirigido nada más y nada menos que a la ampolla del útero. ¿Okay? Recordemos, perdón, a la ampolla de la trompa uterina. Recordemos que las trompas uterinas tienen 4 partes. Tienen las fibrias, tiene el fundíbulo, tiene el istmo y tiene la ampolla. ¿Ok? Entonces, quien va a recibir el ovocito son las fibrias. Y luego ese ovocito va a viajar y por ahí en la ampolla va a esperar el espermatozoide, porque el espermatozoide tiene que llegar, el ovocito no va. El ovocito espera que el espermatozoide llegue, ¿ok? Y escoge pues al mejor, no escoge al más rápido, escoge al mejor, ¿ok? Al mejor espermatozoide. Entonces, esa fecundación, ustedes recuerden que la fecundación ocurre en las trompas uterinas, ¿ok? Entonces, histológicamente, ¿qué vamos a encontrar en las trompas uterinas? Pues nada más, pues y nada menos que capas, ¿ok? Entonces, aquí se la voy a ir escribiendo porque, bueno, esta presentación de femenino la hice hasta hace poco y no la terminé de redactar. Entonces, ahí me disculpan. Bien, entonces, tenemos 3 capas. Y la primera ya se la sabe, mucosa. ¿Ok? Entonces, las trompas uterinas tienen una mucosa que si se fijan, aquí está la placa, miren. Esta es la placa. Si se fijan, la trompa uterina o la placa tiene bastantes pliegues. A mí me gusta decir que la placa de trompa uterina parece una semita, porque parece una semita, ¿ok? Y según yo. Entonces, por esos pliegues, ¿ok? Entonces la mucosa forma bastantes pliegues, ¿ok? Ojo, si ustedes ven ahí una semita, un enfocado de trompa uterina, no van a ir a escribir ahí semita, o de morfología que parece semita, no. Eso solo es para ayudarles a identificarlo, ¿ok? Entonces, algo bien importante de la mucosa de las trompas uterinas es su epitelio, porque ustedes saben que la mucosa tiene epitelio y membrana basal. Entonces, el epitelio de las trompas uterinas es un epitelio cilíndrico simple. Bien, y ese epitelio cilíndrico simple está compuesto en una población celular que son células ciliadas y células en tachuela o no ciliadas. ¿Okay? Esa es la población celular que nosotros tenemos en la trompa uterina. Bien, entonces, en las células ciliadas, pues como su nombre lo indica, va a tener cilios. ¿Okay? Esos cilios me van a permitir un movimiento que me van a conducir al ovocito. Me van a conducir el ovocito al útero. ¿Okay? Para eso sirven las células ciliadas, ¿okay? Para moverlo, o como que lo barren. ¿Okay?
Y las células no ciliadas o en tachuela, pues como no tienen cilios, su función es más que todo secretar. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué secretan? Secretan líquido que nutren al ovocito. ¿Ok? Ese líquido, pues, ¿por qué? Porque el ovocito, pues ahí se va a quedar estático esperando la fecundación. Si llega o no llega, pero ahí tiene que ser nutrido de alguna manera. Entonces, las células en tachuela lo van a permitir. ¿Ok? Entonces, para eso son estas dos células. Y esa es la población celular que tenemos en las trompas uterinas. ¿Ok? Y, como saben, la mucosa tiene epitelio cilíndrico simple y la lámina propia. ¿Ok? La vamos a poner aquí, más lámina propia. ¿De qué están hechas las láminas propias? De tejido conectivo laxo areolar. ¿Ok? Entonces, epitelio, membrana basal y lámina propia, lo que ustedes ya conocen. Y toda la vida se los hemos repetido desde la práctica de resto. ¿Ok? Ahora, su segunda capa es una capa muscular. La capa muscular de la trompa uterina está compuesta por cile, circular interna, longitudinal externa. ¿Ok? Y por último tiene una serosa. Y la serosa, ustedes recuerden que contiene tejido conectivo laxo areolar más mesotelio, que el mesotelio es un epitelio plano simple, ¿ok? Como continuación del peritoneo, que es la cavidad. Entonces eso es prácticamente la trompa uterina. ¿Qué es lo que tienen que saber? Pues la placa que parece una semita, tiene muchos pliegues, pero, ojo, otra cosa que les puede ayudar si ustedes no ven una semita, es que si ustedes ponen el dedo en cualquier parte de la luz de la trompa uterina, ustedes siempre van a poder salir. Mire, por ejemplo, si yo pongo el mouse acá, yo puedo guiar ese mouse por acá, por todo acá, por este laberinto, y de alguna manera yo puedo salir acá. ¿Okay? Entonces es un laberinto que tiene salida, cosa que otra placa no la tiene. Ya vamos a ver cuál es. Entonces eso sería trompa uterina. ¿No hay dudas? No, solo si puedes ponerla para que sea completa. Ya. Ahí. Gracias. La orden. Bien, entonces esas son las trompas uterinas. Entonces vamos, si se fijan, vamos siguiendo como el caminito o el recorrido del ovocito. Luego, si en un dado caso en las trompas uterinas ocurrió la fecundación, entonces entonces el ovocito o las trompas uterinas o las células ciliadas van a conducir el ovocito ¿hacia dónde? Hacia el útero. ¿Ok? Entonces ahí ustedes saben qué pasa lo que es la formación del cigoto, la mórula, eso que lo ven en embrión. ¿Okay? El punto es que eso va a llegar al útero a implantarse, ¿okay? Y esperar la nueva vida. Entonces, ¿qué va a recibir el útero? El útero va a recibir la mórula de la trompa uterina para dar lugar a lo que es el desarrollo embrionario y fetal. ¿Okay? Entonces, el útero nada más funciona para eso. ¿Okay? Entonces, ustedes saben que el útero macroscópicamente tiene tres regiones, que es el cuerpo, el fondo y el cuello uterino, que es el cervix. Entonces, histológicamente, ustedes saben que tiene tres capas: endometrio, miometrio y perimetrio. ¿Okay? Pero, esas son como el nombre que reciben las capas en el útero, pero como nosotros ya se nos hemos explicado bastante veces de Respi, que la mayoría de los órganos tienen una mucosa, una submucosa, una muscular, una serosa o adventicia, pues en el útero también van a estar presentes, solamente que se les van a llamar de otro nombre, que son estos tres. En el caso del endometrio va a ser la mucosa. ¿Okay? En el caso del miometrio es la capa muscular. Y en el caso del perimetrio es una capa serosa. ¿Okay? Entonces, mucosa, ustedes ya conocen, hasta aburrimos con eso. ¿De qué está compuesta una mucosa? Un epitelio y una lámina propia. En este caso, el epitelio que reviste el útero es epitelio cilíndrico simple. ¿Okay? Más la lámina propia de tejido conectivo laxo areolar. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que se ve en la placa? En la placa, a lo mucho, como por así decir, lo que más se enfoca en la placa no es como tal el epitelio, es la lámina propia, porque esa lámina propia van a tener lo que son las glándulas uterinas, ¿ok? Esas glándulas esas glándulas
me van a dividir como que el útero en dos plaquitas y ya se las voy a explicar cuáles son. Entonces, hablando de la muscular o del miometrio, pues tiene tres capas de músculo. El útero tiene tres capas, que es longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. ¿Okay? Li, CM, Le. ¿Bien? Y por último, el perimetrio va a tener serosa, que es mesotelio, más tejido conectivo laxo. Bien, lo que ustedes ya conocen. Bien, ahora hablemos de lo importante. Hablemos de esas glándulas uterinas que me dividen el útero como en distintas placas. Entonces, ustedes fisiológicamente conocen que existe un ciclo menstrual, ¿okay? Y ese ciclo menstrual son cambios hormonales que van a alterar la composición o la histología del útero. ¿Okay? ¿Para qué? Para esperar lo que es la esperada del bebé o de una implantación o que llegue algún bebé por ahí. ¿Okay? Entonces el útero sufre de un famoso ciclo menstrual que ustedes ya lo conocen. ¿Okay? Que es la fase proliferativa, la fase secretora, la fase menstrual, ¿okay? Que son esas tres fases. Entonces, en el útero vamos a tener placas de esas tres fases. Principalmente de dos, porque la última, que es la fase menstrual, no se utiliza mucho. Pero igual se la voy a buscar para que la puedan ver, que existe una placa de útero en fase menstrual. Entonces, lo que nos interesan son las fases proliferativas y las fases secretoras. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a las glándulas uterinas o la forma, yo voy a poder identificar cuál es el útero proliferativo y el útero en estado secretor. Es lo que les decía en embrio, que les pedían enfocado y ustedes escribían. Corte útero con endometrio en estado proliferativo, útero con endometrio en estado secretor. Bueno, lo mismo va a pasar aquí. Solamente que aquí solo tienen que escribir útero secretor o útero proliferativo. ¿Okay? Como ustedes gusten. O útero en estado secretor, útero en estado proliferativo. ¿Okay? Entonces, ustedes saben que lo primero que viene es la menstruación. ¿Okay? Es la menstruación, que ustedes saben que dura 5 días, cuando esa menstruación dura 5 días y eso ocurre ¿por qué? Porque no hubo fecundación, no hubo espermatozoide, entonces para nada se preparó el útero, entonces empieza a desgarrar lo que es su capa funcional. ¿Sí? Entonces se desgarran los vasos sanguíneos y por eso hay bastante sangre. Y esa menstruación en promedio dura 5 días. Luego, pues el útero no se queda ahí, no dijo ni modo, no, vuelve a entrar a otro ciclo. Entonces, entramos a lo que es la fase proliferativa, ¿okay? Que es la siguiente fase. Aquí lo voy a escribir. Esta es la fase proliferativa. ¿Okay? Entonces, ¿qué hormona me va a predominar en la fase proliferativa? Los estrógenos. ¿Okay? ¿Y qué características van a tener las glándulas en el estado proliferativo del útero? Las glándulas van a ser rectas. ¿Okay? La morfología, pues nada más y nada menos son tubulares simples. ¿Okay? Parecen tubitos, por eso se le llaman glándulas rectas. ¿Ok? Entonces, si se fijan, esta placa, yo puedo ver todas estas son glándulas. ¿Ok? Yo puedo ver que muchas de estas glándulas, aquí mejor, acá. Muchas de estas glándulas son rectas. Miren, aquí hay una glándula recta, recta, recta. Ok, las glándulas no son totalmente rectas. ¿Ok? Pero si ustedes, vaya, por ejemplo, ustedes ponen el dedo en esta glándula, ustedes no ven que hay mucho bache. Miren, no se levanta mucho, sino que la carretera es como si fuese una carretera pavimentada. ¿Okay? Una carretera pavimentada. Eso es en eso se tienen que enfocar para identificar en qué fase ciclo menstrual está el útero, por las glándulas. Imagínense que ustedes son un carrito y pasen por esta glándula. Y si ven que hay mucho bulto, entonces dicen, si hay mucho bulto es secretor, pero si no hay bulto es proliferativo. ¿Okay? Entonces, esa es la proliferativa. Y en la secretora, pues la hormona que predomina es la progesterona. Bien, las glándulas son igual de morfología, que son glándulas tubulares. ¿Okay? Tubulares simples,
y pueden ser ramificadas algunas. ¿Ok? Entonces, esas glándulas tubulares simples o ramificadas van a tener como una morfología que son tortuosas. ¿Okay? Así se le llama, glándulas tortuosas. ¿Okay? Y aquí podemos verla en esta placa. Entonces, puede haber un versus. Aquí les puse posible versus que pueden haber. Puede haber un versus de útero en estado proliferativo y útero en estado secretor. Entonces, ¿cómo sé yo en cuál útero estoy? Agarremos una glándula de esta placa. Miren, digamos que soy un carrito y paso por aquí, por aquí. Miren, voy por mucho bache, demasiado bache. No es como una carretera pavimentada, es más una calle de tierra. Miren, con demasiado bulto. Entonces, eso me indica a mí que esta glándula es bastante tortuosa. ¿Okay? Entonces, la glándula al ser tortuosa, yo digo que estoy en un útero secretor. ¿Okay? Y agarremos esta, miren, agarremos esta placa, sigamos la glándula, agarremos esta glándula, miren, carretera lisa, lisa. Entonces, si se fijan, las glándulas son rectas, entonces estoy en un útero proliferativo. ¿Okay? Entonces, eso es como una táctica que les puede servir para identificar en qué útero estamos. ¿Okay? Y en ambos úteros, ustedes pueden ver que hay un liquidito, acá un líquido rosado en la luz de las glándulas. Ese líquido se llama glucógeno. ¿Para qué? Para nutrir lo que es lo que llega a la implantación, el nuevo cigoto, el nuevo feto que se va a formar. Ahí se va a implantar y va a ser nutrido por el glucógeno. ¿Okay? Entonces, para eso sirve. Entonces, eso sería más que todo el útero. Esas dos plaquitas. Lo voy a poner en grande. ¿Miren? El útero. Y el versus de útero proliferativo, útero en estado secreto. Regresar a la anterior. Ya. Ya, gracias. La orden. Bien, entonces esa es la diferencia de úteros. ¿No hay dudas? ¿No? Va pues. Entonces, Yo tengo una duda. dígame. Entonces el útero proliferativo es en el que no hay, por decirlo así, como en estado de menstruación, y el secretor es para, o cómo, ¿cuál es la diferencia? Pues, morfológicamente son las glándulas. ¿Okay? No, pero Más que yo todo digo eso. si es embarazo o no, no tiene nada que ver con eso. No, con el embarazo no tiene nada que ver. El útero aquí, es que eso tiene que ver con el ciclo menstrual. ¿Okay? Entonces, vamos a iniciar con lo que ustedes saben que es la menstruación. Primero ocurre la menstruación por 5 días, porque ocurre desprendimiento de las capas del útero, específicamente la funcional, porque no hubo lo que es la fecundación del ovocito, no hubo espermatozoide. ¿Okay? Entonces se desprendió todo el útero. Luego, el útero va a tener que regenerar. ¿Okay? Entonces, esa regeneración la ocupa en la fase proliferativa. ¿Okay? Por eso se llama fase proliferativa, porque prolifera lo que es el útero. ¿Okay? Entonces, eso es regulada por estrógenos. ¿Bien? Porque ahorita el útero está madurando. ¿Okay? Por eso está mediado por estrógenos. Y pues aquí, pues, como les había dicho, en la menstruación se va la capa funcional y aquí se está regenerando. ¿Okay? Las células empiezan a proliferar. Luego, esto ocurre antes de la ovulación. ¿Okay? Luego ocurre la ovulación, o sea, se desprende el ovocito del folículo terciario y llega lo que es en el ciclo menstrual la fase secretora, ¿okay? Que en este caso va a estar mediada por la progesterona, y aquí lo que va a ocurrir en la fase secretora es que pues aquí ya las glándulas de todo el útero se va a estar preparando para recibir esa implantación. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esa fase secretora, el ovocito ya va a estar afuera, el ovocito ya va a estar en la trompa de Falopio esperando el espermatozoide. Entonces ahí se está preparando el útero en caso de que hay un bebé. ¿Sí? Entonces eso funciona. Entonces así es como funcionan esas dos partes del ciclo. Luego, si no hubo bebé, si no hubo espermatozoide, que sigue la menstruación otra vez. ¿Sí? Entonces el ciclo termina y se vuelve a repetir hasta que llegue un bebé. Por eso es que dicen que cuando
¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay embarazo? Cuando hay embarazo, cuando ocurre lo que es la fecundación, la morula se implanta y se forma lo que es el inicio del desarrollo embrionario. Y ahí, si se fijan, no ocurre la menstruación. Ya no. ¿Por qué? Porque ya está ya está, o sea, el útero ya tiene un bebé ahí en formación. Entonces no necesita seguirse desprendiendo, solo necesita mantener ese bebé ahí. ¿Okay? Entonces eso ya es más que todo, pues son las partes que van a ver más adelante del embarazo. ¿Okay? Pero aquí el útero, como se le explica, es el útero en el ciclo menstrual, cuando no hay embarazo. ¿Ok? Ok, gracias. Claro. Bien, entonces eso es útero. Luego, pasamos al cuello. La siguiente placa que tenemos es el cuello uterino, que es el cervix. ¿Ok? Vamos a ver. Acá, miren. Tenemos la siguiente placa que es el cervix. ¿Ok? Entonces, el cervix, también llamado cuello uterino, ¿ok? Llamado cuello uterino, va a tener las mismas capas que ustedes ya conocen. ¿Ok? Entonces, va a tener una mucosa, va a tener una muscular, y va a tener en este caso va a tener una adventicia. ¿Ok? Entonces, la mucosa, lo especial del cervix es su mucosa. ¿Por qué? Porque si se fijan, esta es la placa de cervix. Y lo que yo veo es una como que está dividida en dos partes. Miren, aquí hay una parte y aquí hay otra parte. Y esas partes están divididas por esto de acá. Esto de acá es el epitelio del cervix. ¿Ok? Que está en la mucosa. Entonces, yo esa mucosa, o dependiendo de cuál mucosa o cuál epitelio estoy viendo, yo puedo, bueno, nombrar ese cervix de dos maneras. Puedo llamarle, puedo llamarle endocervix, cervix, o también puedo llamarle exocervix. Acá. Entonces, el endocervix, ¿qué es? El endocervix es como la parte interna del cervix o del cuello uterino. Y que y esa parte, la parte interna, está en continuación al útero. ¿Ok? Entonces, recordando que el útero tiene epitelio cilíndrico simple, el endocervix va a tener epitelio cilíndrico simple. ¿Ok? Entonces, ¿qué lado de la placa es el endocervix? Este de acá. Este. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, el epitelio cilíndrico simple solo es una capa de células cilíndricas, entonces se va a ver así, miren, toda chiquita. Entonces, esto de acá es el endocervix. Entonces les pueden preguntar ahí. Esto de acá es endocervix, ¿ok? ¿Y qué pasa con esto de acá? Esta parte sería el exocervix que continuo o contiguo a la vagina. Contiguo a la vagina, ¿ok? Y la vagina contiene un epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿ok? Entonces, el cervix que está contiguo a la vagina va a tener este epitelio húmedo, ¿ok? Entonces, esas serían como tal las diferencias del cervix: el endo cilíndrico, el exo epitelio húmedo, ¿ok? Entonces, eso recuérdenlo bien. Les pueden preguntar, por ejemplo, les pueden enseñar los dos, o les pueden enseñar solo uno, cuál son están viendo, sí, y cosas así. ¿Okay? Entonces, lean bien la pregunta, vean bien si hay algún puntero. Y en otro lado donde puede haber un puntero es acá, en esta estructura de acá, esto blanquito, que es como lo más notorio del cervix. ¿Okay? Eso que encontramos ahí se encuentra en su lámina propia. ¿Okay? Lámina propia de cervix. En la lámina propia del cervix nosotros tenemos glándulas cervicales. ¿Okay? Que ustedes saben que esas glándulas cervicales, que dependiendo del ciclo menstrual, van a secretar un líquido que sea como que permite el paso de los espermatozoides y que no los permita, o sea, que sea más espeso o más lisito. ¿Okay? Entonces, eso es de acuerdo al ciclo menstrual, y eso es lo que usa y lo que se usa también como un método anticonceptivo natural, ver lo que es el moco cervical. ¿Okay? Entonces, ese moco cervical viene de esas glándulas cervicales, y hay situaciones en las que esas glándulas se obstruyen y se dilatan.
Y esas glándulas, cuando se expanden y dilatan, forman estas estructuras que están acá, que se llaman quistes de Nabot. ¿Ok? Quistes de Nabot. Entonces, el señalado puede estar aquí. Y esto ustedes dicen que es un quiste de Nabot, que es una glándula cervical obstruida y dilatada. ¿Ok? Todo esto rosadito que está aquí podría ser lo que es el moco cervical. ¿Ok? Entonces, eso encontramos nosotros en la mucosa de cervix. El epitelio, el endocervix, lo de adentro, epitelio cilíndrico, exocervix, el epitelio húmedo continúa la vagina y la lámina propia con glándulas cervicales y quistes de Nabot. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, aquí les pregunto, aquí es otra pregunta que les pueden hacer. ¿Cómo se llama esa zona entre el endocervix y el exocervix? Se llama zona de transición. ¿Ok? Esa zona de transición está entre el endo y exo cervix, ¿ok? Es como si el puntero estuviese justo aquí en medio, aquí en esta línea amarilla. Esa es la zona de transición entre el endo y el exo, ¿ok? Entonces eso sería la mucosa, que es lo de especial. ¿Qué pedo con la muscular? Pues la muscular del cervix no tiene como una configuración, sino que tiene músculo liso y puede tener tejido conectivo denso irregular, ¿ok? Y la adventicia, como es adventicia, va a tener tejido conectivo laxo. Y también puede, en algunos casos, se puede encontrar tejido conectivo denso irregular. ¿Ok? Entonces eso sería cervix. No sé si quedó claro. ¿Está ahí? Está fácil, ¿va? ¿Dudas? No, si tal vez lo puedes poner en grande. Claro. Bien. Entonces, esa sería como la penúltima placa de femenino. Por eso es que no muchos terminamos mesón, porque si se fijan, femenino y mesón es bien largo. ¿Ok? Pero ya casi vamos a terminar. Y por último tenemos la vagina. ¿Ok? Que la vagina, pues ustedes saben que es como una vainita, un tubito que me va a comunicar los órganos genitales internos con el externo. ¿Ok? Entonces, ya se la saben, la misma configuración, mucosas, mucosa, muscular y adventicia. ¿Ok? Entonces, primero vamos con la mucosa. La vagina tiene una mucosa que tiene esta gran cantidad de epitelio. Miren, todo esto es el epitelio de la vagina. Y el epitelio de la vagina es epitelio húmedo, epitelio plano estratificado, no queratinizado. ¿Ok? Como el epitelio de quién? Del exocervix. ¿Ok? Y también tiene su lámina propia. Con lámina propia. Y esa lámina propia pues puede ser tejido conectivo laxo, areolar, o inclusive la literatura puede decir que también hay unas partes que es denso irregular. Pero ustedes ya conocen la lámina propia como laxo. ¿Ok? Otra característica que tiene las células de la mucosa, o sea, del epitelio húmedo, es que nosotros vemos, entonces, nosotros en la célula o en el citoplasma de las células se van a ver como claritas. El citoplasma de la célula se ve clarito. ¿Por qué? Porque en eso nosotros encontramos una sustancia que se llama glucógeno. ¿Okay? Esas células contienen ahí en su citoplasma lo que es glucógeno. ¿Ok? ¿Y para qué me sirve a mí ese glucógeno? ¿O para qué decirlo a ustedes? Ese glucógeno, ustedes saben que en la vagina nosotros podemos encontrar bacterias normales, que es la microbiota vaginal. Ese glucógeno, pues, va a suplir como una fuente de alimento para esas bacterias. ¿Okay? Por eso está ahí, porque el glucógeno son carbohidratos. Entonces le da energía. ¿Ok? Entonces, para eso este es el glucógeno. Obviamente no lo van a poder como ver bien de cerca, pero de lejos, no sé si pueden ver que hay como espacios en blanco aquí entre, miren, espacios en blanco. Ese espacio en blanco es el glucógeno que no se tiñe porque es glucosa, y ustedes saben, bueno, son carbohidratos y los carbohidratos se tiñen mejor con el ácido periódico de Schiff, que es el PAS. ¿Ok? Entonces, eso es lo especial de la mucosa de la vagina. Entonces, también puede haber un versus. Puede haber un versus de vagina con esófago, ¿ok? Porque esas placas son similares. Pero ¿cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Que número uno, la vagina no tiene
glándulas. ¿Ok? Y la segunda diferencia es que no tiene submucosa. Eso es lo que lo diferencia del esófago. ¿Ok? Porque son placas como bien similares. Pero si se fijan aquí en la vagina, yo no encuentro absolutamente nada de glándulas ni submucosa. ¿Ok? Entonces, si no tiene submucosa, pasamos a la siguiente capa de un solo, que es la muscular. ¿Ok? Y esa capa muscular, pues, está conformada por longitudinal externa, circular externa. Perdón, longitudinal interna, circular externa. ¿Ok? Y va a tener una adventicia de tejido conectivo, laxo areolar, o inclusive también puede tener tejido conectivo denso irregular. ¿Sí? Entonces, si se fijan, la vagina no es gran cosa. Lo único que tienen que saber es el epitelio de la vagina, que no tiene glándulas, que no tiene submucosa, por eso no se parece al esófago, ¿okay? Y sus capas muscular y su adventicia. Y el glucógeno que puede tener las células ahí. ¿Okay? Entonces, esto es vagina. Y con esto terminamos lo que es las placas de femenino. No sé si tienen alguna pregunta. Creo que todo está bien claro. Listo. Bien, entonces, me alegro. Entonces, con esto terminamos femenino. Eso fue como el repasito de aparato reproductor femenino. Si no terminaron de ver estas placas o el mesón fue muy rápido, entonces aquí bueno, intenté explicárselo de una manera más completa y más breve. ¿Ok? Entonces, esto es femenino y todas estas placas se les podría preguntar. Ahora, continuamos con el repaso de placas, que es glándula mamaria. Esta presentación la hizo un compañero, ¿ok? Por eso aquí está su nombre, que fue instructor. Por eso, bueno, entonces esa su presentación, que es bien bonita. Entonces, en aparato reproductor femenino normalmente va solo con glándula mamaria cuando no hay elecciones y no nos apuran así. Y entonces se ven esas dos placas. ¿Por qué? Porque la glándula mamaria es bien cortita. La verdad solo son 3 placas y de esas 3 placas las diferencias son bien notorias. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar. Entonces, como introducción, ustedes saben que las glándulas mamarias, en general, las glándulas mamarias son, como definición, son glándulas túbulo-alveolares, sudoríparas, apocrinas, modificadas. ¿Sí? Ese es el nombre todo largo que tiene. El nombre más corto son glándulas sudoríparas modificadas. ¿Sí? O sea, como que son glándulas, como las glándulas sudoríparas de la piel, pero estas son modificadas. ¿Sí? Porque tienen la función de secretar leche, en su caso. ¿Ok? Y son apocrinas en su mayoría, ya vamos a hablar de eso. Y su morfología de las glándulas mamarias son túbulo-alveolares compuestas. ¿Okay? Esta es de las pocas glándulas que se dice que son alveolares. ¿Ok? Hay otra glándula que es alveolar, ya lo vamos a ver, pero la glándula mamaria es tubulo-alveolar compuesta, pues se les pregunta en morfología. ¿Ok? Y la glándula mamaria además tiene una gran cantidad y una reserva de tejido adiposo. ¿Ok? En la glándula mamaria hay un gran depósito de tejido adiposo. ¿Okay? Esas son generalidades. Ahora, ustedes ya conocen pues las hormonas, de cómo funciona todo eso, la secreción de leche. La leche va a estar producida por la prolactina de la hipófisis y cuando llegue el bebé a estimular el pezón de la mama, se va a secretar lo que es la oxitocina y esa oxitocina va a estimular unas células que se llaman células mioepiteliales para que la leche se excrete. ¿Okay? Entonces, ese mecanismo de retrocontrol va a seguir y va a seguir y va a seguir. ¿Okay? Eso ya lo vieron en endocrino, aquí solo se los estoy repasando. ¿Okay? Entonces, resulta y acontece que la mamaria tiene una unidad morfofuncional que se llama unidad lobular del conducto terminal. ¿Okay? Esa unidad morfofuncional como que no se utiliza mucho. ¿Okay? Pero no se utiliza mucho porque es bien abstracta, es toda rara. Pero pues, para hacérsela más sencillo, la glándula mamaria contiene lo que son unos lobulillos, ¿okay? Unos lobulillos que son estos acá. Estos lobulillos se llaman conductivos terminales o se llaman alveolos también, ¿okay? Aquí en el alveolo mamario se va a secretar lo que es la leche, ¿okay? Ahí se va a secretar, ¿okay? Luego, esos conductivos terminales o esos alveolos van a confluir en un conducto colector intralobular, ¿ok? Porque es un conducto que está entre los lobulillos, ¿ok? Luego ese conducto colector va a viajar hacia un conducto galactóforo, ¿ok? Y ese conducto galactóforo luego va a salir
luego va a salir hacia afuera, ¿ok? Entonces ese es como el recorrido de los lobulíos de la glándula mamaria, ¿ok? El alveolo, el conducto colector intralobular y el conducto galactóforo, ¿ok? Y como toda glándula, ustedes saben que también tiene su estroma. Entonces la glándula mamaria tiene un estroma, ¿ok? Tanto intralobular como interlobular, lo vamos a ver más adelante. Entonces esas son sus generalidades. Ahora, hablemos de las placas, ¿ok? Solo son 3 placas. ¿Cuáles son las placas? Glándula mamaria inactiva, ¿ok? Que no hay nada. Glándula mamaria en embarazo, que cuando la mujer ya está embarazada, entonces empieza la proliferación de toda la glándula mamaria, ¿ok? Y por último tenemos la glándula mamaria en lactancia, ¿ok? Una vez que ya el bebé está lactando. Entonces esos son los 3 estados que pueden adquirir la glándula mamaria. Y eso lo tienen que especificar cualquier enfocado de glándula mamaria que se les ponga, tiene glándula mamaria, o ya sea en reposo o inactiva, en embarazo o en lactancia, en esas 3 zonas. ¿Okay? Eso es importante. Ahora, hablemos de esos 3. Hablemos del primer estado, que es el estado inactivo. Entonces, esta es la placa de estado inactivo. Nosotros podemos ver que todas estas estructuras, estos moraditos, son los lobulíos, o también llamados alveolos mamarios, ¿okay? O conductivos terminales. Se les llama, miren, conductivos terminales. ¿Okay? Entonces, esos conductivos terminales, entre ellos, si se fijan, hay un tejido conectivo que es como bien rosadito, claro. ¿Okay? Ese tejido conectivo entre o dentro entre los lobulillos se le llama estroma intralobular. ¿Okay? Y ese estroma intralobular es tejido conectivo laxo areolar. ¿Ok? Este rosadito de acá. Y si se fijan, se forman como grupos de lobulíos. Y esos grupos de lobulíos van a estar divididos por un estroma que es de fibras de colágeno, que son como de un rosado más oscuro. Este se llama estroma interlobular, entre grupos de lobulíos. Y ese es el estroma que está compuesto por tejido conectivo denso y regular. ¿Okay? Entonces recuerden bien, el intra es entre lobulíos y es tejido conectivo laxo. El inter es entre grupos de lobulíos y es tejido conectivo denso y regular. ¿Ok? Entonces, en la glándula mamaria inactiva o en reposo, también se le llama, nosotros encontramos en abundancia estos 2 estromas. Más que todo el estroma interlobular. ¿Ok? Entonces nosotros decimos como características morfológicas abundante estroma interlobular. ¿Ok? Esa es una característica morfológica. ¿Qué más? Encontramos también tejido adiposo. Miren, bastante tejido adiposo. Porque ustedes saben que la glándula mamaria es un depósito de tejido adiposo. Entonces, de grasa. Entonces, otra característica morfológica, abundante o posee tejido adiposo. ¿Ok? Ahí tienen 2. Ahora, ¿qué otra característica morfológica? Si se fijan, no hay muchos lobulíos. ¿Por qué? Porque si comparamos otra placa y la glándula mamaria, miren la cantidad de lobulíos que tiene esta. Y miren la cantidad de lobulíos que tiene esta. Estas otras 2. Eso es bastante en comparación a esto, que hay poquito. Entonces, otra característica morfológica es que posee pocos o escasos lobulíos o conductos terminales. ¿Ok? Ahí tienen 3. Otra cosa, la luz que vemos en esos lobulíos, en esos alveolos, son chiquitos, es una luz pequeña, miren, luz chiquita, luz chiquita, luz chiquita. ¿Okay? Y esa luz chiquita, hay unas glándulas que inclusive hay unos alveolos que están cerrados inclusive, y en esa luz no podemos encontrar lo que es secreción. ¿Okay? No hay secreción, no hay nada rosado ahí en esa luz. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos otras 2 características morfológicas más. Ahí la luz está reducida y la otra no hay producto de secreción. O sea, no hay secreción de luz en la luz. ¿Okay? Entonces ahí tienen 5 características morfológicas que pueden escribir cuando se les pregunte una glándula mamaria en reposo. Abundante estroma interlobular, posee tejido adiposo, escasos lobulíos o conductivos terminales, la luz pequeña en los conductos y no hay producto de secreción en la luz de los conductivos. ¿Okay?
Entonces, eso es glándula mamaria en reposo. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces los bilibios serían lo mismo que conductivos terminales. Sí, Ok. a esto siempre le digo yo lobulío. Lobulío. ¿Sí? Con eso está bien, que giran lobulíos o que giran mejor alvéolos, en alvéolos o conductivos terminales está bien. ¿Ok? Entonces, la inactiva se caracteriza por tener tejido adiposo, punto. Ya. Luego ya ahí describen lo que ven. Luego tenemos la glándula mamaria lactante, ¿ok? Que aquí es cuando ya la mamá ya tuvo el bebé y el bebé está lactando, ¿ok? Entonces, ¿qué encontramos aquí? Si se fijan, hallamos una cantidad exagerada de lóbulos, ¿ok? O de alvéolos. Entonces, si se fijan, hay abundantes lóbulos, o lobulillos, o alvéolos, o conductivos terminales, como quieran llamar, ¿ok? ¿Vemos tejido adiposo? No, no hay tejido adiposo. Entonces, esa es otra característica morfológica. Otra, veamos su estroma intra e interlobular. Miren en la primera placa cómo se podía ver el intralobular, se podía ver bien clarito y bien rosadito pálido. Aquí ya no. Miren, porque los lobulillos están bien pegados, entonces nosotros encontramos escaso estroma intralobular. ¿Y qué pasa con el inter? O sea, entre grupos de lobulillos, miren que los grupos son grandotes. Y si se fijan, el estroma es bien poco, es bien escaso. Miren, bien poquito entre ellos. Entonces hay escaso estroma interlobular. ¿Ok? Ahí tenemos más características. Aquí en el embarazo, en la glándula mamaria lactante, la luz es más grande. ¿Ok? Aumento de la luz en los conductivos. Y podemos ver producto de secreción. Acá, miren, esto rosadito que está acá es producto de secreción. Todo esto de acá. Todo acá. Miren, eso es producto de secreción. Eso se encuentra en la glándula mamaria lactante. ¿Ok? Entonces ahí tienen la diferencia entre las dos, que son prácticamente abismales. O sea, tan solo con observarse, ustedes ya pueden eh, identificar cuál glándula mamaria es y cómo la pueden describir. ¿Okay? Entonces, esas son como las más fáciles, que es como el extremo que no hay nada y el extremo, bueno, el extremo que hay poquito y el extremo que hay mucho. Ahora veamos el extremo intermedio, ¿okay? Que es la glándula mamaria en embarazo. ¿Okay? ¿Qué pasa aquí? La glándula mamaria en embarazo se está desarrollando, ¿ok? Porque como ya hay un bebé, hay un bebé en formación, entonces se van a secretar lo que son, ¿quiénes? Los estrógenos, ¿ok? Se van a secretar los estrógenos para la maduración para la maduración de los alvéolos mamarios y de la glándula en sí, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la glándula mamaria en embarazo? Vamos a encontrar como un punto intermedio entre las dos. ¿Okay? Vamos a encontrar más lobulíos, eso sí. ¿Okay? Vamos a encontrar una gran cantidad de lobulíos. ¿Okay? O alvéolos mamarios. Luego, no hay, bueno, tal vez aquí, pero no podemos encontrar mucho tejido adiposo. ¿Okay? Miren, hay escaso tejido adiposo o no hay. ¿Okay? Hay una cantidad intermedia de estroma interlobular y de estroma intralobular, porque si se fijan yo puedo ver el intra aquí, pero no es mucho. Hay algunos casos que es donde no lo puedo ver. Y el estroma interlobular lo puedo ver, miren, también, pero como hay bastantes lobulíos, le hacen espacio y se ve como que hay más o menos. Entonces hay una cantidad intermedia de estroma. ¿Okay? No podemos decir que hay abundante, porque si fuese abundante se vería así. Y no podemos decir que no hay nada, o que hay escaso, porque si fuese escaso se vería así. Entonces es como una cantidad intermedia de estroma. ¿Okay? Hay aumento de los lobulíos, no hay tejido adiposo. Si se fijan, no hay luz. La luz está bien reducida en los lobulíos y no hay secreciones en los conductos, no hay producto de secreción. Eso es lo que lo diferencia la mamaria en embarazo del lactante. Miren. O sea, las diferencias ahí son esas, son bien claras. La luz, el producto de secreción que no hay, el estroma que es intermedio acá y aquí el estroma casi ni se ve. ¿Okay? Entonces esas son como tal las diferencias entre la glándula mamaria en embarazo, lactante e inactiva. Entonces, eso sería glándula mamaria. Miren, aquí está el versus de las tres.
en reposo, por el tejido adiposo, en embarazo, miren, porque en embarazo yo puedo ver una cantidad moderada de estroma, intermedia de estroma, no veo luz, no veo producto de secreción en los lobulíos, y en el lactante yo veo poco estroma, veo un montón de lobulíos, la luz está agrandada y producto de secreción, ¿okay? Entonces esa sería la diferencia entre las 3 glándulas mamarias. Entonces, eso sería. Una pregunta. Sí. ¿Dónde es que se ven los productos de secreción? En las placas. ¿Dónde se ven? Aquí. Aquí. Miren, esto rosadito en la luz. Esto de acá. Okay. Ahí se ve el producto de secreción. ¿Okay? Esa es la glándula mamaria lactante. Si quieren describir una glándula mamaria con producto de secreción, escriban. Posee secreción o hay productos de secreción en la luz. ¿Okay? Es mejor decir eso que decir de un solo presencia de leche. No, mejor digan presencia o producto de secreción en la luz. ¿Okay? Por las dudas, porque así lo menciona la literatura. Entonces, ahí están las 3 glándulas mamarias. Les pueden poner cualquiera de esas o les pueden poner un versus de esas dos, pero ya saben, con esas características morfológicas, la hacen. Hacen las diferencias. ¿Ok? ¿No hay dudas? No, va pues. Entonces terminamos el repasito con reproductor masculino. ¿Ok? También otro compañero instructor hizo esta diapositiva. Entonces la voy a usar. Entonces, ¿qué pasa con el reproductor masculino? El reproductor masculino creo que muchos de ustedes no lo vieron porque tal vez se priorizó femenino. Y pues, bueno, masculino no es mucho. La verdad es bien sencilla, es bien corto. Masculino cuando no hay elecciones se da con ojo. ¿Okay? Porque es bien corto. Ojo es bastante corto y masculino también. Entonces, por eso se combinan las dos. Entonces, ¿qué vamos a ver en masculino? En masculino existen 5 placas, igual que femenino. Nosotros vamos a ver, al igual como en femenino, que le estaba como explicando el camino o el recorrido del ovocito, aquí vamos a ver el recorrido del espermatozoide, ¿okay? Desde donde se forma hasta donde sale, ¿okay? Entonces, ese sería como ¿cómo les podría decir? Como la forma más fácil que pueden verlo, que pueden aprenderse todas estas plaquitas. ¿Okay? Entonces, vamos a ver el recorrido de los espermatozoides en el sistema reproductor masculino. ¿Dónde se van a formar los espermatozoides? En el testículo, específicamente en los túbulos seminíferos. ¿Ok? Entonces, de eso hay placa de testículo, del túbulo seminífero. ¿Ok? De ese túbulo seminífero, que si se fijan hay bastantitos, van a llegar a un túbulo recto, ¿ok? Que son estos de acá. Luego de ese túbulo recto, los espermatozoides van a llegar a una red que se llama red testicular. ¿Okay? Luego van a llegar a estos conductillos que se llaman conductillos eferentes, que me van a unir, como por así decir, el testículo a la siguiente parte, que es el epidídimo, ¿okay? Que es este de acá. El epidídimo tiene una cabeza, un cuerpo y una colita. Que en la colita se almacenan los espermatozoides. Y luego vemos que hay un conducto, ¿okay? Que es el conducto deferente. ¿Okay? Este conductivo que sale del epidídimo se llama conducto deferente. Luego del conducto deferente, vamos adelante. Y si se fijan, aquí hay una glándula anexa. Esa glándula anexa se llama vesícula seminal. Y hay un conductivo que se llama, pues, conductivo de la vesícula seminal. Ese conductivo, cuando se junta con el conducto deferente, forma el conducto eyaculador. Luego pasa otra glándula accesoria, que es la próstata. ¿Okay? Y por último, pues pasa por el pene. Por la uretra, luego pasa por el pene, el glande y sale, ¿okay? en la eyaculación. Entonces, ¿qué placas vamos a ver? Testículo, epidídimo, conducto deferente y las glándulas anexas que son vesícula seminal y próstata. ¿Okay? Solo son 5 placas. Placa de pene, pues yo creo que no hay y no se les enseña ahorita en el laboratorio. ¿Okay? Entonces no se preocupen por esa placa. Bien, entonces vamos a iniciar, al igual que en femenino iniciamos con ovario, aquí vamos a iniciar con testículo. Es como la casita o donde se forman los espermatozoides. ¿Okay? Entonces, ¿qué son los testículos? Los testículos son órganos endocrinos, ¿okay? En el hombre. Y esos órganos endocrinos tienen la función
Número uno, como son endocrinos, pueden formar hormonas, que es la función de esteroidogénesis, que no nos queda ahí me disculpa. Entonces, ¿qué hormonas produce? Más que todo la testosterona, ¿ok? Para desarrollar los caracteres sexuales masculinos, como los estrógenos en la mujer, ¿ok? ¿Y qué otra función tiene el testículo? La espermatogénesis, la producción de los gametos masculinos, que son los espermatozoides. ¿Ok? Entonces, eso va a tener para eso va a servir el testículo. Entonces, antes de pasar a los túmulos seminíferos, solo quiero recordarles que el testículo contiene pues 3 túnicas. Tiene una túnica albugínea, una túnica vaginal y una túnica vascular. La túnica vaginal es esta de acá. Esta de acá, miren, todo esto de acá, la túnica vaginal. Hay una túnica vaginal parietal, que es la que está como pegada en la parte interna del escroto, y una túnica vaginal visceral, que es la que está pegada al testículo. ¿Okay? Luego, debajo de la túnica vaginal tenemos la túnica albugínea, que es tejido conectivo denso y irregular, que va a rodear todo el testículo. ¿Okay? Luego, se van a formar como unos tabiques, miren, tabiques de la cápsula, y formar lo que es la túnica vascular, ¿okay? Para nutrir todos los túbulos seminíferos. Entonces aquí tenemos, en este rosadito claro, la túnica vascular. ¿Okay? Eso como introducción. Ahora, ¿qué población celular tenemos en el testículo? Tenemos células espermatogénicas, células de Sertoli o células de sostén o sustentaculares y células de Leydig, que son las intersticiales. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Esto como que es bien confuso. Es como en ovario, que en ovario usted les preguntaban como que estructura enfocada, y usted lo que tienen que escribir es el folículo. Usted no tienen que escribir como el ovario, el otro enfocado, no, la estructura enfocada. Igual el testículo. ¿Okay? En testículo, cuando se les enfoca un testículo, es decir, lo que se les enfoca es el túbulo seminífero. Entonces, lean bien, si se les pregunta, por ejemplo, es estructura enfocada y ustedes ven túbulos seminíferos, escriban túbulos seminíferos. ¿Okay? Si de casualidad les dice órgano enfocado y ustedes ven túbulos seminíferos, pues ahí pueden escribir testículo. ¿Okay? Porque ahí eso es lo que se les está preguntando. Inclusive le pueden preguntar a su coordinador. ¿Okay? Ahí en el examen, no tengan pena, pregunten, aclaren esa duda. ¿Okay? Porque puede ser bien confuso. Yo he visto bastantes casos de eso. Así que ojo ahí. ¿Okay? Entonces, esos son entonces, por eso. Entonces, los testículos tienen conductos seminíferos. Perdón, tienen túbulos seminíferos, que son estos de acá, esos tubitos. ¿Okay? Es esa mayoría de túbulos. Hay como 250 túbulos seminíferos en el testículo. ¿Okay? Y ese túbulo contiene algo que se llama epitelio seminífero, que es un epitelio, como por así decir, estratificado, es complejo y es único. ¿Okay? Entonces, en el túbulo seminífero recordemos que hay población celular y vamos a iniciar con las células espermatogénicas. Y las células espermatogénicas, pues, tenemos las espermatogonias, espermatocitos, espermátides y espermatozoides. Las espermatogonias, existen espermatogonias A, que son oscuras y claras de reserva, y las B, que son las que producen espermatocitos primarios. ¿Ok? Entonces, aquí estamos recordando lo que es la espermatogénesis, que todo inicia con una espermatogonia diploide, ¿okay? O sea que tiene 46 cromosomas. Las espermatogonias tipo B se diferencian en espermatocitos primarios. Luego, esos primarios son diploides. Luego, esos primarios pasan a ser secundarios y se vuelven haploides con 23 cromosomas. Luego se forman las espermátides, que están aquí más arribita. ¿Okay? Más arribita. Y por último, los espermatozoides. ¿Ok? Que están aquí en la parte más cerca de la luz. Entonces encontramos esas células espermatogénicas. No se les puede como señalar una célula. ¿Ok? Eso es tal vez, porque no se sabe cuál célula es, pero sí tienen que conocer cuáles son como la población celular que tenemos ahí. ¿Ok? Entonces encontramos todas esas células que son parte de la espermatogénesis. ¿Ok? Que son estas de aquí, aquí están aquí. Además, en el túbulo seminífero, no sé si ustedes se fijan que está rodeado. Miren, está bien delimitado, está rodeado. Esa capa de células se llaman células mioides. Y esas células mioides van a permitir la contracción o la peristalsis del túbulo seminífero para que los espermatozoides viajen por todos esos tubitos que vimos. Por los túbulos rectos,
por la red testicular, entre otros. ¿Ok? Para eso sirven las células mioides. Y eso se le puede señalar también. Es señalado, está aquí alrededor del túbulo seminífero, esos son las células mioides. ¿Ok? Entonces, hasta aquí tenemos las células espermatogénicas. ¿Ok? Luego, la siguiente población celular que tenemos son las células de Sertoli o las células sustentaculares. ¿Okay? Esas células de Sertoli se les dice que son la mamá de los espermatocitos porque prácticamente les hacen todo. Las protegen, les dan nutrición, les fagocitan los desechos, todo. ¿Okay? Eso hacen las células de Sertoli. Le dan organización a los túbulos y van a formar una barrera que se llama barrera hematotesticular. Eso no existe en la mujer. No existe algo que se llama barrera hematofolicular. No. Esa barrera solo está en el hombre, que es la barrera hematotesticular. ¿Ok? Y esa barrera es esta acá, miren. Aquí hay como dos células de Sertoli unidas. Y esa barrera me forma un compartimiento basal donde están las ovogonias, perdón, las espermatogonias, que son las células diploides. Y en el luminal se encuentran las células que son haploides, es decir, con 23 cromosomas. Entonces, ¿para qué me sirve a mí esa barrera? Porque esas células que tienen 23 cromosomas son células extrañas ante el sistema inmune. Entonces el sistema inmune las puede ir atacando. ¿Okay? Y no queremos eso, porque si se atacan, si esa barrera no está y se ataca, porque ocurriría lo que es la infertilidad y la esterilidad. Bueno, si la infertilidad y el hombre no podría tener hijos. ¿Okay? Entonces, por eso está esa barrera ahí, para dar esa protección. ¿Okay? Es como esa barrera que hay en la placenta, porque el cigoto, perdón, el bebé, sí, el cigoto, es raro, es algo extraño para el cuerpo de la mujer. Entonces, el sistema inmune va a querer atacarlo, pero también hay una barrera. ¿Okay? La placenta también. Ahí se forma una barrera. ¿Okay? La placenta va a formar esa barrera para proteger a ese bebé en camino. ¿Okay? Eso es lo mismo que la barrera testicular, solo que con los espermatozoides, espermatocitos y espermatocitos secundarios y espermátidas. ¿Okay? Eso hacen las células de Sertoli. Las células de Sertoli también poseen unos cristales que se llaman cristales de Charcot-Butcher, ¿okay? Que son inclusiones ahí en el citoplasma de las células. No se pueden llegar a ver en las placas como que bien. Pero por teoría les preguntan, ¿cuáles son los cristales que tienen las células de Sertoli? Charcot-Butcher, ¿ok? ¿Y cuál es otra función que tienen? Poseen receptores de FSH y testosterona, ¿ok? Para secretar múltiples sustancias, ¿ok? Pero lo que quiero que se vean de aquí es que la célula de Sertoli tiene receptor de FSH, ¿ok? Asocienlo con Sertoli, con S de FSH, ¿ok? Entonces esas son las células de Sertoli. Y por último tenemos las células de Leydig, que también se llaman células intersticiales, ¿ok? Y esas células de Leydig son las famosas que parecen como glándulas en acúmulos, que son estas de acá, miren, que están fuera del túbulo seminífero. Esas son las células intersticiales o Leydig. Esta puede ser una célula de Leydig, esta también. ¿Okay? ¿Y para qué me sirve la célula de Leydig? La célula de Leydig posee receptores de LH para secretar testosterona. ¿Okay? Esa es la función de la célula de Leydig. Ahí está la esteroidogénesis del testículo, en la célula de Leydig. ¿Ok? Pero la testosterona viene de la célula de Leydig por los receptores de LH. ¿Ok? ¿Y qué cristales van a tener en su citoplasma? Cristales de Rank. ¿Ok? Entonces, eso sería como la población celular que tenemos en el túbulo seminífero. ¿Qué les puede señalar? La célula de Leydig o el intersticio, las células mioides, ¿ok? Alguna célula dentro del túbulo seminífero como difícilmente se le puede señalar porque no sabemos cuál es, ¿ok? Pero les pueden preguntar por teoría. Entonces, ese es el túbulo seminífero. En resumen, ese es, ¿ok? No sé si tienen alguna duda. ¿No? No, pues. Entonces, continuamos. Testículos como la placa más larga, ¿ok? Pero ya se las resumí. Es como varios testículos son iguales, pero testículos siento que es un poquito más corto. Bien, luego, recordemos la vía. Luego del testículo pasa al epidídimo, ¿ok? Que es la siguiente placa. Y el epidídimo, si se fijan, es como una, no sé si en embryo les explicaban que testículo es como la placa más desordenada y epidídimo es la placa más ordenada. Y sí, porque epidídimo tiene, como si se fijan, una organización como más ordenada, que puede ser un versus entre las dos. Miren, un versus. ¿Ok? Entonces, ¿qué diferencia una de la otra? Más que todo,
en el centro, acá en el centro, nosotros podemos encontrar espermatozoides en el epidídimo. En el epidídimo, en la luz, podemos encontrar espermatozoides. ¿Okay? En el testículo no encontramos en la luz espermatozoides. Los espermatozoides están como todavía en el epitelio seminífero. Pero en la luz del epidídimo sí encontramos espermatozoides. ¿Por qué? Porque el epidídimo sirve para almacenarlos y madurarlos. ¿Ok? Esa es la función que tiene y esa es la diferencia entre las dos. Entonces, el epidídimo sirve para el almacenamiento y maduración de los espermatozoides. Entonces, ¿qué va a ocurrir en el epidídimo? La espermatogénesis aquí no se va a llevar a cabo. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a ocurrir? En el epidídimo, los espermatozoides como que se capacitan. No es que se capacitan, se terminan de madurar, no, capacitan, no, se madura para adquirir ¿qué? Movimiento. ¿Okay? ¿Por qué creen que en el testículo se encuentran esas células mioides? Porque los espermatozoides no se pueden mover. ¿Okay? No se pueden mover, son inmóviles, porque no están maduros del todo. ¿Okay? La maduración del espermatozoide va a terminar en el túbulo seminífero. ¿Okay? Cuando ya adquiere esa movilidad. Por eso es que hay bastante acá, miren, y ya tienen como esos rayos que son las colitas de los espermatozoides. ¿Okay? Para eso sirve el epidídimo. Tiene 3 partes, tiene una cabeza, un cuerpo y una colita. Y en la cola es donde se van a almacenar los espermatozoides, en la cola. ¿Ok? ¿Qué epitelio van a tener ahí? Y eso, pues, ustedes ya lo conocen por embrio, que es el primer epitelio como con nombre largo que ven. Epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, estereociliado. ¿Ok? ¿Qué significa estereociliado? Los estereocilios son como parecidos a unos cilios que son bien largos. ¿Ok? Pero ojo, esto es bien importante. Los estereocilios no son un tipo de cilio, son un tipo de microvellosidad. ¿Ok? Es como bien contradictorio que se llaman estereocilios y por qué no se llaman estereovellosidades. Porque si son un tipo de microvellosidad, ¿por qué no se llaman estereomicrovellosidades? No. Resulta que, bueno, se llaman estereocilios porque se parecen a los cilios. Sin embargo, su función es más de una microvellosidad. Es decir, su función principal de ese epitelio más que todo es la absorción. ¿Sí? Se absorbe líquido y pueden funcionar como para fagocitar ciertas estructuras que las células de Sertolin no pudieron. ¿Okay? Para eso sirven los estereocilios en el epidídimo. ¿Okay? Entonces, ojo, recuerden eso. Los estereocilios son un tipo de microvellosidad, no son cilios. ¿Okay? Entonces, ese es el epitelio. ¿Cuál es su población celular? Su población celular son 3. Células basales, principales y de halo. ¿Okay? ¿Dónde están las células basales? Las células basales son las que están más que todo en la parte de abajo del epitelio y van a regenerarlo. ¿Okay? Como toda célula basal del epitelio. Existen células principales, que esas células principales son las que van a contener los estereocilios. ¿Ok? Y también se encontramos las células de halo, como las de Beyoncé, células de Halo. Las células de halo son como unas células bien metidas, como esta acá, miren. Miren esta acá. Esta es una célula de halo. Esta de acá. Esta de acá. Es como esa célula que está como por fuera del epitelio. Como por fuera del epitelio estratificado. Está como bien encima. Esa célula de halo, o de halo, como le quieran llamar ustedes, es un linfocito en migración. ¿Okay? Hay un linfocito que va pasando por ahí y quedó ahí metida en el epidídimo. Esa es la célula de halo, son linfocitos en migración. ¿Ok? Esa es la población celular. Luego tenemos las capas musculares del epidídimo. Ojo, y esto es bien importante. Tanto la cabeza y el cuerpo del epidídimo solo tienen una capa que es circular. La cola es la especial del epidídimo. Almacena espermatozoides y es la que va a contener las 3 capas, que es longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Esa es la distribución que tiene la cola del epidídimo. ¿Ok? Para que lo recuerden. La cola es la especialita acá. Las demás partes del cuerpo y la cabeza solo tienen una capita. ¿Ok? Entonces, ese es el epidídimo. Y recuerden el versus, que pueden existir versos entre las dos. ¿Ok? Solo fíjense en si hay espermatozoides en la luz. ¿Okay? Y el epidídimo, como se les dije, que es como más ordenada, la placa es más ordenada, y en el testículo la placa es menos ordenada. ¿Okay? Además de que en el testículo
en el testículo nosotros, como están las células intersticiales o las células de Leydig, nosotros podemos encontrar bastantes de esas células de Leydig o células en el intersticio. Y aquí no, miren. Aquí no hay muchas células. ¿Okay? Entonces, ahí está. No sé si quedó claro. ¿No tienen dudas de estas dos placas? No, pues continuamos. Bien, luego del epidídimo, los espermatozoides, como que ya están maduros y se pueden mover, ¿ok? Esos espermatozoides van a pasar por el conducto deferente, ¿ok? Que es el conducto que está pegado a la cola del epidídimo. Entonces, ¿cuál es la arquitectura que va a contener? Bueno, va a tener una arquitectura casi similar al epidídimo porque están bien pegados los dos, ¿ok? Entonces, va a tener una mucosa, una muscular y una adventicia. La mucosa es un epitelio certificado cilíndrico estereociliado, ¿ok? Membrana basal y una lámina propia. Luego tenemos una capa muscular y fíjense que el conducto deferente tiene 3 capas musculares como la cola del epidídimo. Longitudinal interna, circular media, longitudinal externa. ¿Ok? Y por último tiene una adventicia de tejido conectivo fibroelástico o laxo, que es todo esto de acá. Entonces, aquí sale la duda. ¿Por qué será que el conducto deferente tiene demasiada capa de músculo? Porque si se fijan, el conducto deferente va para arriba. Miren, va para arriba. Y eso es en contra de la gravedad. Entonces, por eso el conducto deferente tiene ese montón de músculos para poder mover el montón de espermatozoides en contra de la gravedad. ¿Okay? Por eso tiene bastante músculo. ¿Okay? Y otra cosa, puede existir un versus entre el conducto deferente y el uréter, porque las dos son placas bien similares. ¿Okay? Bien similares, pero eso para diferenciar esas dos, bueno, el conducto deferente tiene una luz como, bueno, ¿cómo les podría decir? Que tendría que tener las dos placas. Pero mañana que se les dé la tutoría de renal, se van a dar cuenta que el uréter tiene como una luz en forma de estrella de Bob Esponja. Eso me gusta decirlo, porque así parece que tiene una estrella de Bob Esponja. ¿Sí? Y se ve como más la luz, o sea, el epitelio se ve como que más aplastado. Y aquí el conducto deferente del epitelio, miren, si se fijan, hasta forma como una H y se ve como que bien delgado. Miren, eso es todo el epitelio. En el epitelio del uréter, que es el urotelio, se ve bien grueso. Esa es como diferencia entre las dos. Cuando mañana vean uréter se van a dar cuenta de las dos, de la diferencia. ¿Okay? Entonces, inclusive en el conducto de frente yo puedo delimitar cuál es la longitudinal interna, la circular media y la longitudinal externa. Yo puedo ver las capas. Por ejemplo, miren acá esto. Esta primera capa es la longitudinal interna. Miren, longitudinal interna. Luego, no sé si se fijan que aquí hay se forma como un círculo. Miren, ese círculo es la capa circular media. Y luego se forma la longitudinal externa. Miren, igualita a esta. Entonces yo puedo ver las 3 capas. Cosa que en el uréter difícilmente la veo. Entonces, esto es conducto deferente. Así bien bonito. ¿Okay? Ah, miren, aquí está el versus, sí lo puse. Bien, entonces el versus está en el conducto, en el del uréter con el conducto deferente. ¿Okay? Entonces, si se fijan bastante, bueno, estas placas no me gustan, no sé por qué las puse ahí. Bien, las voy a cambiar, voy a cambiar de placas. Vamos a ver qué puedo encontrar. Entonces, le voy a poner el versus acá. ¿Okay? Y voy a buscar un uréter para enseñárselo. Acá. Bien, miren. Aquí está la diferencia. Miren el uréter que tiene una estrella de Bob Esponja. Parece una estrella de Bob Esponja. Se ve todo palidito. Y si se fijan, el epitelio del uréter es como bien grande. Miren, el epitelio es bien grande y está como bien aplastado. La luz es como aplastada. Y en el conducto deferente el epitelio es más chiquito y la luz es como un poquito más grande porque es bien chiquito. ¿Okay? Entonces, ese es un versus bien común. O inclusive no puede ser un versus, puede ser una placa individual, pero tienen que saber la diferencia entre las dos para no confundirlos. ¿Ok? Entonces, esto es conducto deferente y este es uréter.
Para terminar el repasito, hablemos de las glándulas accesorias o anexas del sistema reproductor masculino. ¿Okay? Entonces, primero iniciamos con la próstata, que la próstata, pues, es una glándula que vamos a ver qué funciones tiene, pero macroscópicamente tiene 4 zonas. No compete que se las sepan, ¿ok? Pero por si les preguntan, tiene una zona central, una zona periférica, una zona transicional y una zona periuretral. ¿Okay? Esta es la glándula accesoria más grande. Va a secretar un líquido ligeramente alcalino. Ya vamos a ver qué secreta. Esta es la placa de próstata, miren. Entonces, la próstata va a contener siempre, miren, si se fijan la próstata, a mí me gusta decir que la próstata parecen palomitas, miren, porque parecen palomitas, como si fuesen palomitas. Esta sería el parénquima de la glándula, es decir, la parte funcional, y lo demás sería todo el estroma. Entonces yo digo que el parénquima de las glándulas parecen palomitas, miren, palomitas, ¿ok? Entonces, ¿qué va a tener la próstata? Ustedes saben que la próstata es una glándula y tiene epitelio cilíndrico simple, ¿ok? Su morfología, 30 a 50 glándulas túbulo-alveolares compuestas, parecida a la glándula mamaria, ¿ok? Y está dispuesta en 3 capas. Tiene una mucosa interna, una submucosa intermedia y una periférica, ¿ok? Que esto pues no se puede ver en la placa. Lo que interesa aquí es el epitelio que tiene, la morfología y que tiene un estroma de tejido conectivo denso, irregular y músculo liso. ¿Ok? Otra cosa importantísima que se les pregunta en la glándula accesoria del sistema reproductor masculino son las secreciones. ¿Ok? O sea, si ustedes, por ejemplo, les enfocan una próstata o una vesícula seminal, tengan por seguro que una pregunta casi segura son las secreciones. ¿Okay? Entonces, ¿qué secreciones tiene la próstata? La próstata puede secretar 3 cosas. Número 1, el antígeno prostático específico, que es el PSA. ¿Okay? Ese antígeno prostático específico, a lo mucho, actualmente sirve para, como la próstata es una glándula que se puede hacer bien grande y donde se puede hipertrofiar, puede haber lo que es la hiperplasia prostática, puede haber cáncer. Entonces ese antígeno prostático específico que secretan las células de la próstata puede servir como un indicador para ver si hay algún tumorcito, algún tumorcito ahí en la próstata. ¿Ok? Eso en sangre. ¿Okay? Porque la otra forma de saber si hay algún tumor en la próstata es con tacto rectal. ¿Okay? Pero para eso se creó el antígeno prostático específico, para que sea, bueno, no más fácil, porque lo más fácil es el tacto rectal, para que sea, pues, para que haya otra opción. ¿Okay? Entonces, para eso sirve el antígeno prostático específico. Luego tenemos la fibrinolicina, que la fibrinolicina va a ser una sustancia que va a licuar el semen, ¿ok? Lo va a hacer como más, sí, lo va a licuar, ¿ok? Va a licuar el semen, lo va a hacer como más líquido, ¿ok? Para eso sirve la fibrinolicina. Y luego tenemos la fosfatasa alcalina prostática. Esa fosfatasa alcalina prostática, aquí está, bien, ya están las secreciones. La fosfatasa alcalina prostática va a servir para el metabolismo y el crecimiento del epitelio de la glándula. ¿Sí? Entonces esas son las 3 secreciones de la próstata. Y algo bien importante es que en la próstata nosotros encontramos estas pelotas en la luz de la palomita. Esa pelota se le llama cuerpo amiláceo. Y esos cuerpos amiláceos pueden ser un señalado. ¿Okay? Aquí el puntero, aquí cuerpo amiláceo. ¿Okay? Y esos cuerpos amiláceos son calcificaciones de las glándulas que pueden aumentar con la edad. ¿Okay? Eso puede ser normal. ¿Okay? Entonces ese es el cuerpo amiláceo. Entonces, esto es próstata, ¿ok? Facilito. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber? El epitelio, la morfología, el estroma, las secreciones y el cuerpo amiláceo, ¿ok? Facilito. ¿A qué se parece la próstata? A un montón de palomitas con una pelota en el centro, ¿ok? Y por último tenemos la vesícula seminal, que con esto terminamos el repaso. La vesícula seminal es la otra glándula accesoria. Tiene una morfología tubular enrollada. Y la vesícula seminal es la que va a producir el semen directamente. ¿Okay? ¿Y cuáles son las secreciones de la vesícula seminal? Van a ser 2 principalmente. Número 1, la prostaglandina. ¿Okay? Prostaglandinas y la fructosa. La fructosa. ¿Okay? Entonces,
no sé si parece como contradictorio que las prostaglandinas no estén secretadas por la próstata, sino que por la vesícula seminal. ¿Okay? Se ve bien raro eso. Entonces aquí está la mnemotecnia, pero no va con pro. Es como en el ciclo menstrual que les decía, que la progesterona no va en el útero proliferativo, sino que va en el secretor. Entonces aquí es lo mismo, pero no va con pro. La prostaglandina no va con la próstata, la prostaglandina va en la vesícula seminal. ¿Okay? Y produce líquido rico en fructosa, que es un azúcar, ¿okay? Que tiene el semen. Entonces, ¿cuál es su arquitectura? Lo mismo, mucosa muscular adventicia. La mucosa de la vesícula contiene un epitelio que es pseudoestratificado cilíndrico. ¿Okay? Tiene una membrana basal y una lámina propétida de conectivo laxo. Tiene una capa muscular circular interna, longitudinal externa, cile. Y una adventicia, o cápsula también se le llama, de tejido conectivo fibroelástico. ¿Okay? Entonces, la vesícula seminal, la mucosa tiende a como a hacer unos pliegues primarios que son estos chiquitos de acá. Esos pliegues primarios se juntan y pueden formar pliegues más grandes, que son los secundarios, como estos grandotes, miren. Y esos secundarios pueden fusionarse y formar terciarios, que son estos grandotes, acá, miren, grandotes. ¿Okay? Pero como tal, eso es lo que quiero que recuerden de la vesícula seminal. Morfología, secreciones y pues las capas, y qué contiene cada capa. ¿Okay? Ahora, un último versus que puede ocurrir. Vesícula seminal versus trompa de falopio o trompa uterina. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que en la trompa de falopio, si yo les dije, pongo un dedo en cualquier parte de la luz de la placa, yo puedo salir hacia una luz más grande. Acá, por ejemplo, pongo el dedo acá, voy. De alguna manera, de aquí, de alguna manera yo salgo. ¿Ok? Sí, de alguna manera yo salgo. Pero ¿qué pasa en la vesícula seminal? Si yo pongo el dedo en alguno de acá, yo no salgo, porque hay cárceles. ¿Okay? Entonces, ustedes ven múltiples cárceles, están en una vesícula seminal. Ustedes ven un laberinto donde pueden salir, estamos en trompa uterina. ¿Okay? Entonces, ese sería el verso entre las dos. Y con eso terminamos el repasito de sistemas reproductores y de glándula mamaria. No sé si aquí tienen una duda. Todo está bien. Todo está claro. Bien, vamos a ver. No sé si puede dejar de compartir. Bien, chavos, entonces este fue su repasito. Espero les haya servido bastante. Recuerden, pues, recuerden si tienen dudas, solo hagan consultas con cualquier, con su cordis o sus instructores. Ahí se les va ahí se les va a aclarar. ¿Ok? Éxitos en sus exámenes. Recuerden, mañana también tienen su próxima repaso, que vamos a ver